El poder de la voz, el arte del doblaje. La belleza no puede ser interrogada, reina para derecho divino. En el siglo XIX, el gran esteta Oscar Wilde celebraba el culto de la belleza, considerándola la más fina y prestigiosa obra de arte. Con el sentido de tener cuidado del propio cuerpo y admiración hacia la apariencia hermosa de los otros, la belleza ha nacido con el hombre y se ha evolucionado con él, reflejando de manera fidel e emblemática cada edad y sociedad. En nuestros días, los cánones de la belleza llegan casi a la perfección. Los medios de comunicación nos proponen obras maestras reales, supermodelos y modelas de un encanto irresistible, casi embarazoso, son los protagonistas por excelencia de las publicidades difusas a la tele y en los cines. Cada maravillosa fuerza de la naturaleza parece que se centra en su cara sin sus cuerpos culturales. En nuestra mente se forma la imagen de un ser maravilloso, así determinado y seguro de sí mismo. Para él, todo es posible. Nada nos impide de fantasear sobre su carácter y, ¿por qué no?, sobre su voz, que imaginamos que corresponda a su impetuosa belleza. Pero, si estamos equivocados, si fuera todo el contrario. Come mi trovi? Sei bellissima. Si no entendiéramos nada de nada. Vale, ojalá para alguien un involucro hermoso es suficiente. ¿Por qué no? La imagen tiene un gran valor. Pero tenemos que admitirlo, nada puede otorgar mayor emoción más que las voces. También pocas frases o palabras pronunciadas de manera correcta puede donar un valor más grande a cualquier imagen. Podemos paragonar la voz a un instrumento musical, el más precioso y potente de los instrumentos que tenemos, pero que desafortunadamente despreciamos y maltratamos. Por el contrario, algunas personas han entendido la importancia de este instrumento, lo han entrenado y cuidado hasta convertirlo en su propia profesión, su propio éxito. Estamos hablando de los dobladores. En Italia se encuentran los mayores dobladores de la escena internacional. Para mencionar a alguien: Ferruccio Amendola, Luca Ward, Giuppi Izzo, Ilaria Stagni, Roberto Pedicini, Francesco Pannofino y muchos más. El doblaje nació en Italia en 1929 por razones de censura, pero también para superar el problema lingüístico. Nacido de manera rudimentaria, se empieza a doblar a Hollywood, con actores italoamericanos, con voces y acentos extraños, y después a Roma, donde, gracias a las innovaciones tecnológicas, se desarrolla esta maravillosa profesión. El doblaje es un proceso con el que, en un producto audiovisual, como por ejemplo una película, se sustituye la voz original de un actor con la del doblador. Es muy importante subrayar que un doblador presta su voz también a los personajes que no la poseen, como por ejemplo películas de animación, animales u otro. El doblador trabaja con el dialoguista para sincronizar las palabras de cada línea con el movimiento de los labios de los actores de doblar. En la mayoría de los casos, este resultado se alcanza modificando el texto original. El trabajo de estos artistas está coordinado por el director de doblaje, que es como un actor cinematográfico. El doblador trabaja en salas insonorizadas, donde hay una grande pantalla para ver las películas audiovisuales de doblar,
y el equipo técnico para escribir las voces. Estos artistas, con sus extraordinarias capacidades, nos regalan grandes emociones. No hay duda alguna que de los actores extranjeros estimamos la fuerza expresiva y la mímica, pero la eficacia de la recitación se debe a los intérpretes. No. Non ti serve? No, Perfetto. conosco i tempi di Va questo bene. film a memoria. Perfetto, A hai memoria? tutto. Sono Massimo Decimo Meridio, Ecco. comandante delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. El grande doblador Luca Ward recita en esta secuencia una de las frases más famosas de la película El Gladiador. Si es verdad que para crear una película de este alcance se necesitan meses y meses de trabajo, el tiempo utilizado para doblar es muy menor y muy frenético. Por ejemplo, en este caso han sido suficientes casi 2 días para terminar todo el doblado. Hay un curioso anécdote que se refiere a este colosal. La célebre frase "Ad maxim now since the hell" en el texto era "Ad maxim now since the dog", porque las legiones romanas solían incitar numerosos perros famélicos contra el ejército enemigo antes de atacar. En sala de doblaje, en el momento de doblar la frase, empezó un pánico general. Mientras que todas gritaban y se preguntaban cómo resolver la situación, el fónico del doblaje sugirió tímidamente de sustituir la palabra pero con infierno. También en la versión inglés, la palabra dog ha sido sustituido con hell. En realidad, se trata de un error grosero, porque el concepto de infierno se ha desarrollado a partir de la Edad Media. Anuncios. Así como para los largometrajes, de repente en los anuncios publicitarios podemos oír algunas entre las voces más hermosas del mundo del doblaje, utilizadas en la mayoría de los casos como voiceover. Diferente es la tendencia que está teniendo éxito en las películas de animación, o sea, la de utilizar para el doblaje las voces de los personajes famosos de la tele. Estamos hablando de los así llamados voice talent. Ci leggi la favola della buonanotte? No. Ma non ci addormentiamo senza la favola della buonanotte. Beh, allora si prospetta una lunga notte per voi, no? Perciò buonanotte, le corde si sono rotte e sbagliato io. Todos ponemos a mejorar nuestra propia voz. Por eso, en Italia, se encuentran numerosos centros y escuelas de dicción y de recitación para corregir los más comunes defectos de pronuncia y para enfatizar nuestras calidades vocales. Los mejoramientos pueden ser tan claros que podríamos no reconocer nuestra voz. Es como tener una especie de estiramiento facial completo que modela la manera en que hablamos, como si un feo se volviese en George Clooney o una fea en Michelle Pfeiffer. ¿Nunca os habéis preguntado por qué tenemos la voz que tenemos? Nuestra voz depende de las personas con las que hemos pasado nuestra infancia. Entonces, por ejemplo, nuestros padres, que hemos intentado imitar cerca del modo en que hablaban. Evidentemente, no todos aspiran a volverse grandes actores o dobladores, pero mejorar una voz, ojalá no muy hermosa y sin gracia o aguda o nasal, y transformarla en una voz más característica, irónica o graciosa, puede ser muy importante para vivir bien con sí mismo y con los otros. En efecto, el hombre es un individuo social que necesita de sus propios similares para alcanzar sus objetivos en el campo del trabajo y en contextos afectivos. Desafortunadamente, sucede que a causa de un utilizo incorrecto de la voz, se corre el riesgo de aparecer como verdaderos muestros. Todo eso sucede en casos en que, mientras la voz dice una cosa, las palabras mandan otro mensaje, totalmente contrario.
Raramente tenemos la suerte de poseer una voz cordial, afable, empática, que comunica sentimientos y que gusta a la gente. Pero, empeñándose y haciendo correctos ejercicios de dicción, todo el mundo tiene la posibilidad de modificar su propia voz y hacerla más comunicativa y agradable. El éxito será seguro. En efecto, el cambio de la voz será directamente proporcional a la calidad de la comunicación, y cuando se comunica mejor, incluso la vida cambia, porque podemos sentirnos bien con los otros y los otros sentirse bien con nosotros, en un intercambio continuo de sentimientos y amor. Io ti vedo. Hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my